Aquí tenemos dos casos que para mí están buenos. Primero dice, estamos considerando una inversión de 1 millón de pesos en un negocio gastronómico donde los flujos de fondos que obtendremos por su posesión dependerán del estado de la economía, recesión, crecimiento moderado, fuerte crecimiento económico. Los ingresos que nos reportarán dicho activo junto a sus probabilidades de ocurrencia se detallan a continuación. ¿Y qué pasa acá? Que acá justamente lo que veníamos hablando todos estos días era que lo que yo trato de hacer es hacer una proyección de cuál va a ser la rentabilidad, de cuál va a ser cuánto valor me agrega a mí esa inversión, es decir, cuánto espero yo obtener de esa inversión. Y acá tengo 3 escenarios. ¿Por qué me da escenario? Porque yo estoy tratando de prever cuáles son las diferentes situaciones que se pueden generar en la economía y cómo esas diferentes situaciones van a afectar a la rentabilidad de ese activo en el cual yo estoy invirtiendo. Por lo tanto, tengo 3 escenarios. La recesión, en el cual la probabilidad es del 0,20, el rendimiento esperado al fin y al cabo es la sumatoria de la multiplicación de la probabilidad de cada una de ocurrencia de cada uno de los escenarios por la rentabilidad que me va a dar ese escenario. Entonces, tenemos el rendimiento esperado de ese activo. El rendimiento esperado va a ser 0,20, que es la probabilidad de ocurrencia de ese escenario, por 0,10 más 0,30 por 0,12 más 0,50 por 0,14. Acá yo hay que hacer el cálculo de paso, me da 12,6%. Pero ¿qué es lo difícil en una situación como esta? ¿Qué es para el más difícil? En este ejercicio en realidad, más allá de qué datos les han dado, qué datos les han dado, supónganse ustedes que están ante una situación, ustedes dicen, bueno, voy a invertir en cierto negocio y quieren calcular el rendimiento esperado. ¿Cómo hacen? Tengo 1 millón de pesos, quiero invertirlo, o bueno, más plata necesito. Sé que tengo 100 millones de pesos y quiero invertirlo en un gimnasio. ¿Cómo calcularía yo mi rendimiento esperado de esa inversión? Vamos a ver. O sea, yo ya sé qué ganancia me puede reportar, porque cómo lo voy a calcular, o sea, si yo me dando a los clientes, de tener tantas horas, a tantas personas que cobran tanto de plata, tengo tantos costos, yo sé cuál va a ser mi ganancia. Y también se pone la inversión. Entonces es fácil determinar cuál es la rentabilidad, o sea, voy a hacer simplemente la ganancia sobre mi inversión. Supónganse que digo, el próximo año yo espero ganar 1.200.000, digo, 1 millón de pesos, o 10 millones, el 10% sería. Yo espero ganar un 10% el próximo año. Pero no me sirve mucho para estimar un valor esperado. ¿Por qué? Porque no estoy planteando diferentes probabilidades de ocurrencia. No estoy viendo cuáles son los posibles casos que yo puedo tener. Entonces puedo decir, bueno, si me va bien, va a ser 10 millones, va a ser un 10%. Si me va muy bien, yo espero ganar un 20%. Ahora, si me va mal, capaz que un 5% no.
Entonces, ¿pero qué es lo difícil y lo objetivo justamente de este ejercicio? Es asignarle, primero, estimar, digamos, cuáles son esos posibles escenarios. Y segundo, todavía más difícil, es estimar cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos escenarios. Es decir, ¿cómo sé yo qué probabilidades hay de que me vaya muy bien? ¿Cómo sé yo qué probabilidades hay de que me vaya más o menos? ¿O qué probabilidades hay de que me vaya muy mal? Eso es súper objetivo y siempre va a depender del analista o de quien está haciendo el análisis de esa inversión. Entonces, el cálculo es lo más básico, ¿verdad? Simplemente aplico la fórmula y lo que tengo es mi rentabilidad esperada. Ahora, un caso un poco más real, que acá me gustó, dice: 4 analistas efectúan la evaluación de las acciones del Clorín Chemical. Uno pronostica un rendimiento del 5% para el año próximo, el segundo espera un rendimiento negativo del 5%, el tercero predice un rendimiento del 10% y el cuarto espera un rendimiento del 3% para el próximo año. Usted confía en que el rendimiento será positivo, pero no alto, y asigna de manera arbitraria probabilidades del 35, el 5, el 20 y el 40% respectivamente de que los pronósticos de los analistas sean correctos. Considerando estas probabilidades, ¿cuál es el rendimiento esperado del Clorín Chemical para el próximo año? Y ahí, ¿cómo calculo entonces el rendimiento esperado? Yo sé que el analista 1 dice que va a subir un 5%, el 2 lo mismo, el 3 un 10% y el cuarto un 3%. Y ahí yo digo, bueno, yo confío en este analista, un 35%, en el otro un 5%, en el otro un 20% y un 40%. Entonces simplemente lo que hago es ponderar cada uno de los rendimientos por la probabilidad. Es decir, cada rendimiento lo multiplico por la probabilidad. Entonces sería el rendimiento esperado va a ser igual al 0,05 por 0,35 más 0,05 por 0,05 más 0,10 por 0,20 más 0,03 por 0,40. Y eso me da, en teoría, un 5%. Recomiendo siempre que, si yo no voy a hacer los cálculos, háganlo ustedes porque les ayuda a tomar práctica. Y muchas veces hay errores, así que también para que me digan que está mal. Pero bueno, de vuelta, ¿qué es lo más difícil en este ejercicio? ¿O qué es lo más difícil en realidad? Asignar la probabilidad. ¿Cómo asignarían ustedes la probabilidad? ¿Según qué? En función del rendimiento. En función del rendimiento, ¿por qué en función del rendimiento? Porque, por ejemplo, aquí dice que debe haber un rendimiento negativo del 5% y la probabilidad sería la más baja de todos. Entonces yo ahí me asignaría, por ejemplo, el 5%. Muy bien, y por ejemplo el del 3% le asignan un 40%. Claro, en función a los valores que tenemos. Está bien, claro, en ese sentido, yo ya tengo, o el analista, ya tiene una subjetividad o ya tiene una opinión de que el rendimiento va a ser bajo. Entonces él le asigna, podríamos decir que es un escenario conservador, esto es un análisis conservador, porque le está asignando más probabilidades al que le da menos rendimiento. Un 40% de probabilidades te da 3%, un 35% te da 5%, un 5% te da 5%, y solamente un 20% de probabilidades para que el rendimiento esperado sea del 10%. Ahora, supongan ustedes que, porque esto pasa mucho, están analizando si invertir en una acción o no. Y justamente hay páginas, por ejemplo el Financial Times, que lo que hacen es presentarle diferentes opiniones o diferentes predicciones, digamos, de diferentes analistas, justamente.
Entonces dice, bueno, no sé, JP Morgan dice que esta acción va a subir un 7%. Estos otros dicen un 5%. Morgan Stanley dice un 3%. Entonces también, por ahí, no sé, se me ocurre la probabilidad que yo le podría asignar a cada uno de los analistas sería basándome en la reputación que tenga cada analista, ¿no? No es lo mismo, no sé, JP Morgan o Morgan Stanley que, no sé, algún analista local, digamos, invertir online, por ejemplo. Entonces podría asignarle mayor probabilidad de ocurrencia al pronóstico de Morgan Stanley que invertir online, o un market, o un local, no sé. Entonces siempre, por ahí lo más complicado de este ejercicio es determinar cómo voy a asignar la probabilidad de ocurrencia, digamos, a cada una de las predicciones de rendimiento. En fin, así es como determinamos el rendimiento de una inversión. Entonces les queda claro también qué es el rendimiento de una acción, simplemente es cuáles son los flujos futuros de fondos que me están prometiendo, que me está prometiendo esa inversión, es decir, cuánto más dinero yo voy a obtener a partir de invertir en ese activo. Ahora, ¿qué me dice el ejercicio 3? Se presentan dos inversiones alternativas con los siguientes datos. También me da tres escenarios, uno de crecimiento, otro de normal y otro de recesión, dice ahí que la recesión. La probabilidad 20, 30 y 50, y son dos inversiones, una panadería y otra en una ferretería. ¿Y qué me piden? ¿Cuál es la más rentable? ¿Cuál es la más riesgosa? ¿Y cuál elegiría? Entonces, vamos a calcular primero los rendimientos de cada una de esas inversiones, los rendimientos esperados. El rendimiento de la panadería me dice, tengo un 10% por el 20% más un 15% por el 30% más un 7% por 0,5. ¿Cuánto me da eso? 10%. Un 10%. Y veamos la ferretería. Un 0,25 por un 0,20 más 0,15 por 0,30 más 0,01 por 0,5 y me da 10%, lo mismo. Entonces, ¿puedo decir que una es más rentable que la otra? No, puedo decir. Entonces, ¿en qué me voy a basar justamente para elegir en cuál podría invertir? ¿En qué otra variable? En el riesgo. Y así a simple vista, ¿cuál les parece más riesgoso a ustedes? Es muy fácil. ¿Cuál? La ferretería. ¿Quién más va con la ferretería? ¿También? ¿Alguien dice la panadería? ¿No? ¿Por qué la ferretería? Porque el rendimiento es mayor. Pero dijimos que el rendimiento es igual. Pero antes de calcular la probabilidad, el rendimiento de la ferretería es mayor que el de la panadería. ¿Y cómo calcula el rendimiento sin calcular la probabilidad? Va por el dato que se ve en la tabla. Por ahí va.
o sea, entiendo un poco tu razonamiento, pero a ver, hay más teoría, ¿por qué la ferretería es más riesgosa? Porque la panadería, al vender pan Sí, tiene más bien de demanda. primera necesidad, tiene más demanda que la ferretería. Aunque si lo medimos, por ejemplo, en lo que vos decías la clase pasada, la infraestructura, la panadería tiene maquinarias que son muy costosas y que si le puede ir mal, esas maquinarias pueden ser bastante riesgosas al negocio, a comparación de lo que tiene la ferretería. Es verdad, o sea, tus análisis son súper válidos también. Estás yéndote ya como quizá un análisis más profundo de la empresa. Ahora, concentrándonos en simplemente los datos que tenemos ahí. Por allá vos decías también que el rendimiento es más alto, ¿no? Sí. ¿Por qué? De 25, crecimiento normal, precisión, o sea, hay una diferencia ahí de porcentaje. Claro, exacto, eso vamos, o sea, que también un poco de lo que quería decir me parece. Sí, es como que hay como mayor amplitud, digamos, de las probabilidades de los rendimientos que yo puedo obtener. Dicho en criollo, como les dije yo la clase pasada también, yo puedo ganar, comparándome con la panadería, puedo ganar mucha más plata, pero también puedo perder mucha más plata. ¿Entienden? O sea, sí, debería ser así, en este caso no se da, pero bueno. Lo que pasa acá es lo siguiente, o sea, con la panadería yo puedo ganar entre el 15 y el 7%, pero con la ferretería yo puedo ganar el 25%, entre el 1 y el 25%. Entonces, por eso les digo, o sea, la amplitud, digamos, de probabilidades es más grande. Y eso lo vamos a ver calculando el riesgo, justamente, el riesgo total de cada una de las inversiones, que se calcula con la desviación estándar, que tenemos la fórmula de la raíz cuadrada de las diferencias de cada una de los posibles sucesos o de los posibles rendimientos menos la media, que es el rendimiento esperado, al cuadrado. O sea, primero calculamos la panadería más por la probabilidad. Entonces son 0,10, que es el primer rendimiento que me dio la panadería, menos 0,10, que es la media, que es el rendimiento esperado, al cuadrado, por 0,20, que es la probabilidad. Después tenemos 0,15 menos 0,10 al cuadrado por 0,30 más 0,07 menos 0,10 al cuadrado por 0,5. Y eso me da un 3,46%. Entonces pueden verificarlo. Pero y ahora ya vamos a ver qué significa. Primero calculemos cuál es el riesgo de la ferretería. Va a ser el 0,25 menos 0,10 al cuadrado por 0,20 más 0,15 menos 0,10 al cuadrado por 0,30 más 0,01 menos 0,10 al cuadrado por 0,5. Y eso me da 9,64%. Entonces, ¿cuál es más riesgosa? La ferretería es más alto el número. Pero no solamente por eso, sino, ¿qué significa? Es más disperso, es más, o sea, los resultados probables son más dispersos con respecto a la media, con respecto al resultado esperado. Entonces, por ejemplo, lo que hace acá es graficar
Y eso está bueno. Grafiquemos la panadería. Y lo hago chiquito y feo, no se ve muy bien, pero la media es 0,10. ¿Y qué dijimos? Hay una regla que dice que el 68% entre más una desviación estándar, menos una desviación estándar, o más un sigma, menos un sigma, entre esos dos valores está el 68% de las probabilidades de mi rendimiento. Entonces, 0,10 más 3,46 o el 10% más 3,46 me da 13,46%. Y menos 3,46 me da 6,54%. 6,54%. Entonces, yo tengo un 68% de probabilidades que mi resultado de la inversión en la panadería esté entre el 6,54% y el 13,46%. Ahora, ¿qué pasa? Si yo decido aumentar los sigmas, no vamos alejándonos. Entonces, más un sigma menos un sigma me va a dar 16,92% y 3,08%. Hay un 95% de probabilidades que el rendimiento de la panadería esté entre el 16,92% y el 3,08%. ¿Y por qué aumenta la probabilidad? Aumenta la probabilidad porque yo también estoy ampliando mi rango. Obviamente es como decir, mañana puede ser que llueva, pero puede ser que no. O sea, son solamente dos opciones, obviamente que te voy a pegar a una. Entonces yo estoy ampliando mi rango de análisis. Obviamente que mi probabilidad de que esté entre esos dos resultados va a ser mucho más alta, porque simplemente se hace con eso. Y ya si voy a menos 3 sigmas y más 3 sigmas, que me da un 20,38% y un menos 0,38%, ahí ya estoy seguro en casi el 99% de que mi resultado va a estar entre esos valores. Y se forma la famosa campana. Mientras la campana sea más chata o menos chata, también me va a mostrar, digamos, qué tan riesgoso y qué menos riesgoso es. Si es menos chato y todos los resultados están concentrados en el medio, significa que es menos riesgoso. Estoy más seguro que es mucho más probable que mis resultados posibles estén alrededor del rendimiento esperado. Entonces, bueno, ya sabemos, no voy a dibujar la ferretería, pero ¿entendieron eso? ¿Cómo se dibuja? Y entendieron el significado. Entonces, bueno, me dice, ¿cuál es más riesgosa? La ferretería. Entonces, ¿cuál elegiría? Dependiendo del perfil del inversor. Exacto, es como dijo Francisco el otro día. Depende siempre del perfil del inversor. Depende si es una persona aversa o no al riesgo. Depende si quiere arriesgarse o no. Pero bueno, en este caso, y según, por ejemplo, la teoría de Markowitz, que la vimos en clases pasadas, lo que se recomienda justamente, o racionalmente lo que se recomienda, es que si dos inversiones tienen el mismo rendimiento, se elija la menos riesgosa. Eso por ahí es algo que tienen que
información. Pero eso es simplemente una inversión racional. Si yo soy, como decía Francisco, que es kamikaze y quiero ganar más plata, capaz que voy a invertir en una ferretería y me va súper bien y gano mucho más plata que hubiese ganado invirtiendo en la panadería. Es una apuesta. Bien, ahora vamos a ver algo parecido también. Ahí en este ejercicio que hicieron el cálculo de ese indicador de riesgo, sería la respuesta completa no solamente depende de la velocidad del riesgo del inversor. O sea, ya tener un elemento técnico tiene que ser claramente acompañarlo vos, en este caso el indicador que tiene menos riesgo con el de la panadería, ¿no? Claro. Era más chico. O sea, tenía Pero tiene que explicar lo que les dije también, que a mi mismo rendimiento, personalmente se despliega que es Claro. una cosa de cómo funciona. Tal cual, así, pero digamos, lo completa. Bien, el ejercicio 4 dice: los rendimientos que pueden esperarse para el año siguiente de una inversión de 50.000 pesos en una acción de la compañía Tesla o en una opción B de la compañía Ford, dependiendo del estado de la economía, son los siguientes. Y así a simple vista, sin ver directamente los datos, ¿cuál les parece que es más riesgosa? ¿Tesla o Ford? Tesla. ¿Por qué? ¿Conocen todos qué es Tesla? Más o menos. Tesla es una empresa de Elon Musk que produce autos eléctricos. O sea, es una empresa automotriz, pero que propone una innovación a la industria, digamos, que los automóviles eléctricos son relativamente nuevos comparados con los automóviles tradicionales, que son como los que Ford. Entonces me imagino que los que respondieron que Tesla es más riesgosa que Ford estaban pensando en eso justamente, que Tesla está proponiendo una innovación, algo nuevo que todavía capaz que no está tan que no logró todavía captar tanto mercado y demás. Entonces bueno, todos esos factores pueden hacer que Tesla sea más riesgosa que Ford, ¿no? O no sé si tienen otra razón. También por la amplitud que ustedes decían, porque esta de la sesión tiene menos 5%. Pero le dije que era siempre los datos. Viendo los datos también, como vos decís, si veo los datos, puedo ver que para Tesla, en el caso de la recesión, tengo una pérdida del 5%, y en el caso de una expansión, un 40% de ganancia. Ahora, en el caso de Ford, pueden ver que es más estable. O sea, en el caso de una recesión solamente ganaría un 10%, pero en el caso de una expansión solamente ganaría un 20%. ¿Entienden? Entonces ahí también, así a simple vista, se puede ver que Tesla es más riesgosa que Ford. Pero hagamos los cálculos. Entonces, para calcular el rendimiento de Tesla, ¿cómo hago? El 0,20 por menos 0,05 más 0,6 por 0,20 más 0,20 por 0,40. Eso me da un 19%, ¿verdad? Sí. Ahora vamos al rendimiento de Ford, que es 0,20 por 0,10 más 0,60, ujú, 0,15, más 0,20 por 0,20. Eso da 15%. y me da un 15%. Entonces, Tesla nos promete un rendimiento mayor que Ford. Pero no es lo único que yo tengo que tener en cuenta para invertir. También tengo que
tener en cuenta el riesgo. Entonces el riesgo de Tesla va a ser la raíz cuadrada, la desviación está mal, pero Tesla va a ser la raíz cuadrada de menos 0,05 menos 0,19 al cuadrado por la probabilidad de 0,20 más 0,20 menos 0,19 al cuadrado por 0,6 de la probabilidad más 0,40 menos 0,19 al cuadrado por 0,20. Eso me da 14,28%. ¿Qué significa eso? Que existe un 67% de probabilidades de que el rendimiento de la acción de Tesla esté entre 19% más 14,28% y 19 menos 14,28%. Veamos la rentabilidad de Ford. Digo, el rendimiento, el riesgo de Ford. Tenemos raíz cuadrada de 0,10 menos 0,15 al cuadrado por 0,20 más 0,15 menos 0,15 al cuadrado por 0,6 más 0,20 menos 0,15 al cuadrado por 0,20. Y eso me da un 3,16%. Entonces ahí es más difícil hacer la elección, porque ahí tengo que, bueno, como veíamos, acá sí se cumple un poco lo que hablábamos, de que a mayor riesgo, mayor rendimiento, esto es más real. Tengo que Tesla me promete un rendimiento del 19%, pero también es mucho más riesgoso. El riesgo de 14,28 contra 3,16 de Ford, mientras que el rendimiento de Ford es un 15%. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena jugársela por Tesla, digamos, que me promete un 19% cuando el riesgo en realidad es un 14,28%? ¿O me quedo simplemente con Ford, que me promete un rendimiento del 15% y un riesgo bastante más bajo que el de Tesla, que es un 3,16%? ¿Ustedes qué dicen? Con Ford, ¿no? Bueno, hay una forma por ahí que nos puede ayudar un poco en la decisión, que es el coeficiente de variación, que lo que hace es dividir el riesgo sobre la rentabilidad, es decir, expresa el grado de dispersión en relación con el valor de rendimiento esperado. Como me dice cuánto de riesgo yo estoy soportando por cada unidad de rendimiento esperado. Entonces, el coeficiente de variación de Tesla es los 14,28% sobre el 19%. Y me da 75,15%. En cambio, el coeficiente de variación de Ford 3,16% sobre 15%. 21%. Entonces, acá podemos concluir, o sea, mientras más bajo el coeficiente de variación significa que yo tengo menor riesgo por cada unidad de rendimiento esperado que yo estoy pronosticando. Entonces eso me confirma que yo debería elegir la
sea, siempre, en realidad siempre depende, capaz, porque si no nadie invertiría en Tesla y hay que invierte en Tesla. Bueno, obviamente que lo hacen mucho para diversificar y qué sé yo, pero hay gente que invierte solamente en Tesla porque le gusta la empresa, porque creen en los más, porque un montón de cosas, y no está mal, simplemente apuesta. Y al final siempre siendo un poco subjetivo. Después hay una forma, como decíamos, como decía Francisco también, que acá en finanzas siempre utilizamos la probabilidad, la distribución normal de probabilidades. Y siempre consideramos que los rendimientos esperados tienen una distribución normal. Entonces, ¿cuál es la pregunta que me hacen en el inciso D? ¿Cuál es la probabilidad de que Tesla tenga un rendimiento menor a 0? ¿Y cuál es la probabilidad de que Ford tenga un rendimiento menor a 0? Y para eso vamos a recordar un poco cómo hacemos en estadística. Calculamos el valor Z, no sé si se acuerdan. En el caso de Tesla, el valor Z es el valor que yo quiero determinar cuál es la probabilidad, o sea, que sea menor que 0, menos la media, que son los 0,19, sobre la desviación estándar, que es 0,1428. Y eso me da 1,33. Y si se acuerdan que en estadística usábamos unas tablitas y que había que buscar el Z, qué sé yo, y para un Z de 1,33 me da que la probabilidad es de 90,82. Pero eso es la probabilidad de que es la contraria. Entonces lo que yo tengo que hacer para ver cuál es la probabilidad de que sea menor que 0 es hacer simplemente 1 menos 0,9082. Lo que me da 9,18% de que el rendimiento de Tesla sea menor a 0. O sea, hay un 9,18% de que el rendimiento de Tesla sea menor a 0. Y para la acción Ford, si ven, hace lo mismo, pero no existe, o sea, si buscan la tabla no existe, entonces no es posible estadísticamente que el rendimiento de Ford sea menor a 0. Y esa otra forma de reafirmar el rendimiento de Ford es el riesgo de Ford es mucho menor. ¿Alguna duda? ¿Tendríamos que usar las tablas en el factor? No, preguntar eso solamente. Un ejemplo. Un recordatorio nada más. Sí, eso. No, para ver la aplicación, eso nada más. Y me imagino que hay ahora otra forma, ¿no?, de calcular eso. No sé si habrá alguna página de internet, algo así, ¿saben? ¿No? ¿Siguen usando las tablas? Bien, hasta ahora lo que vimos son todas medidas del riesgo total de una inversión. Pero recuerden que existían diferentes tipos de riesgos, que eran dos básicamente: uno era el riesgo de negocio, que es indiversificable, y otro el riesgo sistémico o de mercado, y que no es diversificable.
Y dentro de lo que es el riesgo del negocio, habían algunos indicadores que nos podían dar, nos podían también decir qué tan riesgoso, o cuál es el nivel de riesgo intrínseco dentro del negocio. Entonces vamos a ver el leverage, y tenemos tres tipos: leverage operativo, el financiero y el combinado. Entonces veamos el ejercicio 5. Actualmente la empresa La Viandita Dulce tiene un nivel de ventas de 1000 unidades de su principal producto. Su precio de venta unitario es de 20 pesos. Los costos variables unitarios son de 15 pesos, los costos fijos son a 1.700 y los cargos anuales por intereses corresponden a un préstamo, ascienden a 3.000 pesos. Además, la empresa paga 100 pesos el concepto de dividendos en acciones preferentes. La alícuota impositiva efectiva es del 30% y la cantidad de acciones ordinarias es de 100 de valor nominal de 1 peso cada uno. Bueno, nos dice que calcula el leverage operativo de la empresa, interpreta sus resultados, suponiendo que las ventas incrementan un 30% y disminuyen un 5%. Entonces, primero calculemos el leverage operativo. Habíamos dicho que el leverage operativo representaba cuál va a ser mi variación en el EBIT o UI, utilidades ante intereses en impuestos, earnings before interest and taxes, es lo mismo, ante mis variaciones en las ventas. Y la fórmula era las cantidades por el precio de venta menos el costo variable o utilidad marginal sobre cantidades por precio de venta menos costo variable menos costo fijo. Eso simplemente lo reemplazamos 1000 por 20 menos 15, que son 5. 1000 por 5 menos los costos fijos son 1700. El leverage operativo me da 1,51, sí. Entonces, si yo tengo un leverage es de 1,51, o 52,9, de 1,52, y yo tenía que el leverage era la variación en el EBIT sobre la variación en las ventas. ¿Y qué me está diciendo el enunciado? ¿De qué pasa si las ventas se incrementan un 30% o se disminuyen un 5%? Entonces tengo leverage igual a 1,52. Mi variación en el EBIT es mi incógnita y yo sé que las ventas aumentan un 30%. Entonces sé que mi variación en las ventas es un 30%. Simplemente, entonces, despejo. Mi variación en el EBIT es igual a 1,52 por el 30%. Entonces, yo siempre que calculo el leverage operativo, y para calcular cuál es mi variación en el EBIT, lo único que tengo que hacer es multiplicar el leverage operativo por la variación en las ventas, como está diciendo. Entonces, si mis ventas aumentan un 30%, y con esa estructura de costos y precio de venta, el EBIT variaría un 45,45%. ¿Cómo hago entonces si las ventas disminuyen un 3%? ¿Qué hago? ¿Cómo lo calculo?
es lo mismo, 1,52 por menos 0,05 o 5%, que me da menos 7,5758%. Ese es el leverage operativo. Ahora vamos al leverage financiero, que lo que me marcaba era mi variación en las utilidades por acciones, las UPA, o UPS, Utilities Per Share, sobre la variación en el EBITDA. ¿Y cómo es la fórmula? Cantidades por precio de venta menos costo variable menos costo fijo sobre cantidades por precio variable menos costo variable menos costos fijos menos intereses menos dividendos por acciones preferidas sobre 1 menos T. Hay toda una fórmula, simplemente bueno hacer. Y simplemente reemplazando los datos me da que es 21. Entonces yo tengo mi leverage financiero, que sé que mi variación en UPS, mi variación en LBI es igual a 21. ¿Y qué me decían? Decía que calcule qué pasa si las ventas aumentan un 30% o disminuyen un 5%, lo mismo. Pero yo no puedo saber acá directamente, porque la fórmula no contiene las ventas. Pero yo sé qué pasa porque ya lo hice acá, ¿no? Entonces, yo sé que si mis ventas aumentan un 30%, mi EBIT aumenta un 45,45%. Entonces, multiplico por eso y me da un 954%, ¿no? Sí. 954,55%. Y si disminuyen, yo sé que mi EBIT disminuye un 7,58%. Que me da menos 159%. Bien, pero bueno, ahí como les decía, o sea, lo calculé porque ya lo había calculado antes. Y para eso yo tengo la solución del leverage nominado, y como dijo Francisco, es simplemente el leverage operativo por el leverage financiero, que me da, ¿cuánto? $31,82. ¿Y qué es lo que me resuelve el leverage combinado? El leverage combinado me va a dar cuál es mi variación en las UPA sobre la variación en las ventas. Entonces, yo puedo saber cuál es la variación en las UPA. Multiplico 31,82 por 0,30 o 30%, ¿cuánto me da eso? Me da
unidades 954,54, ¿verdad? ¿Me entienden? Lo mismo va a ser si disminuye. Y que ahí es hasta medio obvio, ¿no? Que va a decir que si yo estoy multiplicando el deber combinado por el financiero, estoy como también siguiendo los mismos pasos de lo que hice acá. Así que lo mismo. Y para verificarlo vamos a hacer los métodos de resultados. ¿Alguna duda de esto? ¿Por qué son indicadores que justamente me indican, para la redundancia, el riesgo del negocio? Porque como pueden ver, todas son variables, digamos, que hacen a la estructura de costos, precio de venta, financiamiento de la misma empresa. Entonces, tocando esas variables, me va a ir también modificando esos indicadores. Por ejemplo, hablamos de los costos fijos. Si mis costos fijos son mayores, mi leverage operativo va a ser mayor. ¿Y qué significa un leverage operativo mayor? Por ejemplo, en el primer caso, que dice el leverage operativo me daba 1,51. Si yo tenía costos fijos mayores, mi leverage operativo iba a ser mayor. ¿Por qué? ¿Cómo están los costos fijos ahí o sea, primero, conceptualmente, ¿por qué los costos fijos mayores hacen que mi negocio tenga un mayor riesgo? Es lo que yo lo dije la clase pasada y recién lo dije también con compañera suya. ¿Por qué puede ser? Ya tenés que obtener más ventas para poder cubrir esos costos fijos, que Muy son bien. toda la parte de la infraestructura, el capital, el trabajo. Muy bien, o sea, básicamente eso, o sea, tengo que tener más ventas para poder cubrir esos costos fijos. O sea, si yo, supongamos en cualquier negocio, cualquiera, si yo decido pagar en mi casa, es mucho menos riesgoso que si voy a decidir alquilar un local. ¿Por qué? ¿El alquiler? El alquiler sí, obviamente, pero ¿qué pasa con el alquiler? ¿Aumenta? No hablemos de que aumenta, es un costo fijo, pero ¿qué pasa? Me va mal en el negocio, que Sí o sí, tengo que pagar. tengo que pagar igual, ¿entienden? Entonces por eso es más riesgoso que ponerlo en mi casa, porque poniéndolo en mi casa me evito el costo fijo ese. Ahora en la fórmula esta, ¿cómo se ve eso representado? Porque un costo fijo mayor va a incrementar el leverage operativo. Porque uno tiene que producir más para poder vender más. Esa es la razón conceptual que yo matemáticamente, pero ¿cómo veo eso en la fórmula? Porque está restando, digamos. Está restando en el denominador. Entonces hace que un mayor costo fijo restando en el denominador hace que mi denominador que sea más alto. Si mi denominador es más alto que el denominador, o si mi denominador va creciendo, el número final del resultado va siendo más alto.
¿Y qué pasa cuando el leverage operativo más alto? Ante la misma variación de las ventas, yo voy a tener una mayor variación de mi resultado antes de intereses de impuestos. ¿Entienden? Como veíamos recién. O sea, definimos el riesgo como básicamente que puedo perder más plata, puedo perder más plata, pero también puedo ganar más plata. Es decir, si mi leverage ahí sería de 2 en vez de 1,51, la variación en mi resultado sería del 60%, pero si yo pierdo menos 30%, también perdería menos 60%, en vez del menos 45% solamente. ¿Entienden? Ahora lo veamos con el resultado, para decir. Tengo las ventas, los costos variables, los costos fijos, el EBIT, los intereses, el EBT, impuestos, el resultado neto, los dividendos por acciones preferidas y los resultados ordinarios, mi número de acciones, y ahí llevo mi utilidad por acción. Ya no, ¿por qué tenemos todo esto? O sea, me he quedado resultado con otras cosas. Hay infinidad de vidas. Entonces, ¿qué me decía mi situación actual? O situación 1, yo estaba vendiendo 1000 unidades. El precio de venta era 20. Entonces, las ventas son 20.000. El costo era 15, entonces es 15.000. Mi costo fijo era 1.700 y mi EBIT, por lo tanto, es 3.300. Los intereses eran de 3.000 pesos. Los intereses eran 3.000 pesos. Por lo tanto, tenemos un resultado de 300. El impuesto es del 30%, así que es 90. Llevo un resultado de 210. Mis dividendos por acciones preferidas son de 100. O sea, yo de esos 210 tengo que destinar sí o sí a mis acciones preferidas 100. Por eso lo pone ahí. Y mi resultado por acciones ordinarias, entonces, tengo 110. Para un total de 100 acciones, me da 1,10 de utilidad por acción. ¿Entienden? Ahora, ¿qué pasa? Me dice, ¿qué pasa si mi situación 2, qué pasa si mis ventas se incrementan en 30%? Es decir, de 1000, ¿a cuánto pasa? 1300. A 1300. 1300 por 20 me da 26.000. 1300 por 15 me da 19.500. Los costos fijos siguen siendo iguales, 1700. Y mi EBIT ya es 4.800. Los intereses
lo mismo. ¿Cuánto? Da 1800. No, 1800. Y el impuesto es 40 y el resultado neto 1260. Los dividendos por acciones preferidas son iguales, son 100. O sea que me queda un resultado ordinario para las acciones ordinarias de 1160. O sea que mi utilidad por acción pasa a ser 11,6. ¿Cuál es mi variación? Acá, como es un 30%, un porcentaje. Bueno, el costo variable del 30%. Perdón, las ventas tienen un 30%, el costo variable un 30%, el costo fijo no es igual. El EBIT, un 45,45%, que era lo que habíamos calculado con el leverage operativo. ¿De acuerdo? Y después, por último, mi resultado para acciones ordinarias, unos 1160 contra los 110, aumentan un 954,55%. O las utilidades por acciones lo mismo, que era lo que habíamos calculado con el leverage financiero y con el leverage combinado. Eso sí, mis ventas aumentaban un 30%. Ahora la situación 3 es que pasaba si las ventas disminuían un 5%. Mis ventas en unidades entonces bajan a 950, ingresos a 19.000, mis costos variables 14.250, de los costos fijos y 3.050 de EBIT. Los intereses 3.000, el EBT me da 50, el impuesto me da 15 y el resultado neto es de 35. Los dividendos para acciones preferidas son 100, o sea que tengo un resultado negativo. Directamente 65, no voy a repartir en realidad. Utilidades por acción, me da menos 0,65. Y si calculo, todo eso me da menos 5%, el EBIT menos 5%, menos 7,58%, perdón. Era lo que habíamos calculado con el leverage. Y mi utilidad por acciones menos 159,09%, que esto es el leverage combinado, o también lo calculo con el leverage financiero. Esto con el leverage operativo. ¿Entendieron? ¿Alguna duda? O sea, los datos esos que sacamos de los cálculos que hacemos diariamente. ¿Cómo? Los datos esos del neto operativo, el financiero, los sacamos de los cálculos que hacemos diariamente. Claro, o sea, primero calculo los leverage y esta es como una forma de verificar. Claro, hay que verificando que ante un cambio del 30% en las ventas, mi cambio de EBIT es de 45,45, que era lo mismo que multiplicar el leverage operativo por el 30%. O el cambio en las ventas
por el leverage combinado me da 954. Eso es una muy buena pregunta, porque por lo general siempre se quedan con esto último que desarrollamos. Sí, lo ven, que la guía está. Esta es la verificación del cálculo que ya hicieron de los indicadores. ¿A qué voy? Cuando solemos tomar este tema en parcial o final, se les pide qué pasa o qué pasaría si se le da toda la introducción con los datos que tienen ahí y en el inciso de la pregunta, o sea, puntual, dice qué pasaría con las rentas, con el EBIT y las rentas se incrementan con 30%. Directamente van, no digo todos, pero directamente van y hacen estado proyectado y ya ahí hacen los cálculos. O sea, en este caso, si el orden se altera, es como usted tiene que calcular primero el indicador. Nunca les solemos pedir que verifiquen, pero siempre lo hacemos para que vean que efectivamente aplicando el indicador a la variación de las rentas ya tienen ustedes la proyección de la variación tanto en el EBIT como en la UPA. ¿Sí? De eso tenganlo en cuenta. Claro, esto es solo para verificar. O sea, capaz que lo hacen porque no se acuerdan las fórmulas, digamos. Claro. Y otra cosa que por ahí lo hacen bien con el indicador, calculan el indicador, después aplican el indicador para saber la variación del EBIT y la variación de las UPA. No es necesario porque recuerden que los exámenes son de 2 horas, entonces por ahí verificarlo, esto lo hacemos acá en clase siempre, pero por ahí no hace falta, salvo que el denunciado les pida que lo verifiquen, lo verifican, pero si no, si el denunciado no lo pide, no, porque por ahí le va a llevar tiempo, que pueden utilizarlo en otro ejercicio de los. Bien, veamos el siguiente, porque ahí le pide una sola cosa más. Creo que lo vemos más adelante, no me acuerdo. El punto de equilibrio. La Suprema Sociedad Anónima fabrica un solo producto. Actualmente está operando a un nivel de 140.000 unidades. Sus costos fijos se totalizan 50.000 pesos y sus costos variables unitarios ascienden a 1,65 por unidad. El producto se vende a 3 pesos por unidad. La empresa tiene un préstamo por el que paga intereses anuales por 25.000 y reparte anualmente dividendos en concepto de acciones preferidas por 10.000 pesos. La alícuota impositiva es el 35%, que da de circulación 10.000. Pero primero nos pide el punto de equilibrio, y que lo vimos en la clase pasada. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es el punto donde las ventas no van a descontar. Viene básicamente cuántas unidades tengo que vender yo para cubrir mis costos fijos. Entonces, el punto de equilibrio es igual a mi costo fijo dividido mi utilidad marginal, que es el precio de venta sobre el costo variable. Entonces el costo fijo acá me decía que era 70.000 sobre el precio de 3 menos 1,65. Entonces, ¿cuál es mi punto de equilibrio? Sí,
Eso significa que yo tengo que vender 51.852 unidades para cubrir mi costo fijo. ¿Por qué? O sea, si hago 51.852 por 3 menos 1,65, ¿cuánto me da? Los 70.000. ¿Entendieron? Entonces acá también, este también puede ser otro indicador de mi riesgo operativo y también es una muestra, digamos, de cómo los costos fijos terminan siendo más riesgosos relativamente el negocio, porque si mis costos fijos suben, obviamente yo voy a tener que vender más para poder cubrir esos costos. ¿Y cómo se grafica? Lo hago de sencillo, ¿no? Cantidades, la plata. Yo tengo mis costos fijos en 70.000, siempre van a estar ahí. Y mi utilidad marginal o mi ganancia marginal, que va a ser los 3 menos 1,65, que me da 1,35, ¿verdad? Sí, por la cantidad de vendidas, siempre voy a ir incrementando, ¿no? Voy incrementando, hasta que va a llegar un punto en el cual igual a los costos fijos. Y ese punto va a ser los 51.852 unidades vendidas. Y el debe operativo, financiero y total, bueno, es lo mismo, la verdad, que lo que estamos haciendo. ¿Alguna duda? Bien, hacemos algo de lo que vemos. ¿Alguna duda existencial? Nos dejamos por ahora y después en la próxima clase ya terminamos. Vemos lo que es riesgo sistémico. Nos vemos el jueves, entonces.